Señora representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Vallejo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de la Hora de la Verdad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se inician otra vez conversaciones de paz con el ELN. Su punto de vista, doctor Vallejo. Doctor Fernando, un proceso que en campaña el señor Gustavo Petro anuncia, pero un proceso que tiene más interrogantes y más incógnitas que certezas. Cuando uno mira la historia de las aproximaciones, las diferentes y múltiples aproximaciones que ha tenido el Estado colombiano con el ELN, lo único que encuentra es traiciones, incumplimientos por parte de este grupo terrorista. Nada es claro, doctor Fernando. Nos dicen los delegados del gobierno que el acuerdo o la negociación con el ELN mejor arranca donde terminó lo que se había avanzado con el gobierno de Juan Manuel Santos. La gran pregunta que uno se hace como colombiano ¿es que se había avanzado en algo? ¿A qué acuerdo habían llegado? ¿O será que es igual al proceso que utilizaron con las FARC, que fue un acuerdo soterrado, bajo todas las, condiciones de incógnitas y de manera oculta? Entonces, muchas dudas, doctor Fernando, muchas dudas. Un grupo terrorista que cuando mínimo, por ejemplo, uno para sentarse a negociar debía exigirle unos puntos mínimos. La liberación de todos los secuestrados, doctor Fernando. Aquí no debería haber un solo secuestrado por parte del ELN. La primera voluntad de paz de un grupo terrorista es que no tenga un solo secuestrado, no tenga un solo niño reclutado, no siga atentando contra la infraestructura mineroenergética del país que nos afecta a 50 millones de colombianos. Más incógnitas y más dudas que certezas, doctor Fernando, es el inicio de este proceso, al cual, se lo digo con franqueza, no le tengo mucha esperanza, y lo mínimo que uno esperaría como colombiano es que no haya impunidad. Es que ya se nos olvidó el atentado de enero del 2019 en donde asesinaron vilmente a 21 cadetes, o es que al país ya se le olvidó, doctor Fernando, las torturas, los secuestros, los miles de asesinatos que cometieron los terroristas del ELN, o es que al país ya se le olvidó los atentados en contra del medio ambiente más grave que ha tenido Colombia han sido producto de este grupo terrorista, o a la infraestructura, reitero, mineroenergética. ¿Acaso eso ya se nos ha olvidado? No sé, doctor Fernando, esperemos a ver qué pasa, pero creo que el arranque se da en medio de mucha incertidumbre, como lo es todo lo de este gobierno, y esperaremos a ver. Creo que el ELN, como un grupo terrorista con una estructura muy distinta a los grupos tradicionales, no sé qué tanta voluntad de paz tenga en el gobierno, de un gobierno que es amigo suyo, en donde hoy, con toda la claridad, doctor Fernando, lo digo y lo he dicho públicamente, hoy el ELN no tiene ningún tipo de motivación política, porque hoy quien está en el gobierno es un gobierno amigo que representa y ha representado los intereses políticos de este grupo. La gran pregunta entonces, ¿el ELN arranca donde terminó el acuerdo con las FARC o será que tendrá unos nuevos regalos y unos nuevos premios, como se lo dio Juan Manuel Santos en el gobierno de él al grupo terrorista de las FARC? Doctor Vallejo, ya dijeron los negociadores de un lado y del otro que esto no se limita a unas conversaciones en Caracas, sino que esto sigue en un paseo por distintos lugares del mundo. El ELN también es especialista en este tipo de jornadas y de giros. Entonces, quiere decir que las conversaciones en Caracas serán sobre qué. Pues serán sobre nada porque no pueden avanzar. Tienen que dejarle tema para discutir en distintos países. ¿Qué piensa usted de eso? Hacer una gira, no una gira de negocios, no una gira de ningún tipo, sino una
gira dramática con un proceso de paz a cuestas. Díganos usted, ¿qué opina sobre el particular? Doctor Fernando, usted lo acaba de decir, pareciera más una gira turística. Ya lo vimos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Recuerde usted que ellos arrancan en Ecuador, pues luego tienen momentáneamente un tema igualmente con Venezuela y terminan en Cuba. El grupo, el comando central del ELN, que entre otras cosas, gran parte de la crítica que se le hace es que no representa todas las estructuras del ELN, doctor Fernando, que el ELN es un grupo prácticamente confederado, en donde funciona en diferentes territorios, en diferentes departamentos del país, y que no necesariamente tiene una unidad central. Esto no deja de ser otra más de las estrategias que ha tenido el ELN, donde ellos distraen con este tipo de, digamos, en mi opinión, de estrategia. Arrancarán en Venezuela, terminarán, luego irán seguramente a Noruega, terminarán en Cuba, y mientras los negociadores del ELN, terroristas y activos, inclusive, recordemos que esta señora Violeta fue la responsable del atentado del Centro Comercial Andino, de la bomba del Centro Comercial Andino, donde murieron 3 ciudadanas inocentes. Entonces, mientras los negociadores del ELN viatican a lo largo y ancho del planeta, el país sigue sometido a la estampida criminal, por ejemplo, que tiene en el Catatumbo y en Arauca. Yo no sé si usted vio las imágenes de ayer de la vía Ocaña-Cúcuta, unas tractomulas, la carga del país, incendiadas muy seguramente por este grupo terrorista, doctor Fernando, que ejerce presencia en esas zonas. Entonces, mientras estos negociadores viatican con los recursos de los contribuyentes colombianos, se van de turismo por todo el mundo, nosotros los colombianos nos tenemos que aguantar que el ELN siga haciéndole daño a los colombianos, siga traqueteando, siga exportando cocaína, siga cometiendo los actos criminales y atroces que ha cometido en los últimos 60 años. Esas son las condiciones, doctor Fernando, que nosotros pues nos preguntamos. Ahora, empezaron con el mismo cuento de que es que somos enemigos de la paz. O sea que porque reclamamos justicia, porque reclamamos que no haya impunidad, porque reclamamos que haya reparación a las víctimas, porque reclamamos que haya autoridad, nos llaman enemigos de la paz. No, ese cuentico tampoco lo vamos a aceptar, doctor Fernando, y aquí lo que exigimos son reglas de juego claras, y vuelvo y repito, una exigencia inmediata, incondicional, a que el ELN cese cualquier actividad de terrorismo, cualquier actividad de secuestro, cualquier actividad de reclutamiento de niños en sus filas. Si no se dan esas condiciones, doctor Fernando, yo creo que lo que aquí hay que es perseguirlos y ponerlos a orden de la justicia colombiana. Doctor Vallejo, hay una especie no, un contrasentido en la presencia en el gobierno y al lado del gobierno de muchos grupos verdes que defienden el medio ambiente, supuestamente, que van a conversar a través de Gustavo Petro con los mayores depredadores del medio ambiente que ha habido en América. ¿Cuántas voladuras del oleoducto Caño-Limón-Coveñas? ¿Cuántas quebradas? ¿Cuántos ríos afectados? ¿Cuántas regiones vueltas pedazos desde el punto de vista del ecosistema por cuenta del ELN? ¿Han hecho ellos? Si lo han hecho, nosotros no lo hemos percibido, una manifestación de arrepentimiento y de dolor por este crimen que han cometido contra la naturaleza, contra todo lo verde que hay en Colombia? Doctor Fernando, hay que decirlo sin titubearlo. Los mayores ecocidas que ha tenido Colombia se llama el grupo terrorista del ELN. Ahí no hay que dudarlo. Aquí hay que recordar esas imágenes de ríos, quebradas, llenas de derramamientos de petróleo por responsabilidad del ELN. Los mayores ecocidas de Colombia ha sido y es el ELN. Entonces aquí los grupos ambientalistas se les olvida de la noche a la mañana la tragedia ambiental que hemos tenido los colombianos, las voladuras de las torres de energía, los daños a la infraestructura vial y en general a todo el tema mineroenergético. No, doctor Fernando, es que aquí
un momento, cuando uno se sienta a dialogar, no puede olvidar. Claro, por supuesto que todos queremos la paz, por supuesto que queremos que no exista un solo atentado más, pero aquí no podemos olvidar la historia. Entonces estos grupos ambientalistas, estos grupos verdes que se rasgan las vestiduras, defendiendo el medio ambiente, que entre otras cosas lo defendemos todos, esa no es una bandera solamente de estos partidos que se hacen llamar verdes. Aquí entonces se les olvida, aquí entonces no les exigen a este grupo que, ojo con algo, doctor Fernando, gran parte del control de la minería ilegal en Colombia, en el Chocó, doctor Fernando, está bajo la estructura del ELN, y entonces van a seguir destruyendo y arrasando con nuestros ríos y quebradas con la minería ilegal, y nadie les dice nada. Y por el contrario celebran que liberan a 2 soldados que tenían secuestrados y hay que hacerles una gran fiesta, cuando no deberían tener ni uno solo, doctor Fernando. Esas son las condiciones que un sector de los colombianos, yo creería que en su gran mayoría estamos pidiendo, que como mínimo, insisto, el ELN muestre unos gestos de paz. Ha sido la historia repetitiva de que este grupo terrorista, doctor Fernando, no muestra voluntades de paz, y mientras tanto los negociadores viaticando por el mundo a costa de los contribuyentes colombianos. ¿De qué se va a hablar en Venezuela? Pues no sabemos, porque ellos tienen que guardar temas para una gira que ya la anunciaron. Esto va a ser por muchos países, van a salir a pasear por muchos países, con el doctor Laforí incluido y con todos los representantes del gobierno de Petro, con el señor Oti Patiño y con los demás negociadores, pues que no son negociadores, son ellos mismos. Están negociando yo con yo, tú con tú. Esa es la negociación con el ELN, que no ha dicho una sola palabra sobre el ecocidio que ha cometido contra el país durante muchísimos años y por una reiteración dramática. ¿Cuántas veces ha volado el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, el ELN? ¿Y cuánto daño ambiental ha producido? Bueno, ya lo hizo. ¿Estará arrepentido? ¿Lo han dicho? ¿Usted los ha oído diciendo eso? No, doctor Fernando, ni lo vamos a oír, se lo digo con franqueza, es que no han pedido perdón por el atentado de la Escuela Santander. Doctor Fernando, aquí ha habido un arrepentimiento, yo me pregunto si ha habido un arrepentimiento por el gran daño a la que han estado sometidos la población de Arauca, Tames, Aravena, el misma capital Arauca. Eso es lo que uno no logra entender. Ahora, la gran pregunta que uno se hace, doctor Fernando, y vuelvo y lo digo al aire, el acuerdo de las FARC, ese acuerdo con el grupo narcotraficante más grande del mundo de ese entonces, ¿es el punto de partida o es el punto de llegada con el ELN? Es que el ELN políticamente, ¿qué va a pedir si es que el ELN eligió al gobierno, doctor Fernando? Hoy el ELN tiene presidente de la República. Ya lograron llegar al poder a través del señor Gustavo Petro. Me pregunto cuáles son sus aspiraciones políticas. Yo diría que ninguna. Y entonces se viene el tema del narcotráfico. Nadie habla nada del narcotráfico. Aquí les vamos a permitir siguiendo traficando cocaína como si no pasara nada, así como lo hicieron con las FARC. Estas son las condiciones de negociación. Entonces, o lo que nos van a decir es que también les van a regalar unas curules en el Congreso, o lo que nos van a decir entonces es que aquí va a haber una amnistía total y los crímenes de lesa humanidad prácticamente van a ser perdonados y olvidados por el sistema judicial colombiano. Si eso es lo que nos van a decir, entonces dígalo de una vez, pero aquí no nos manejen una agenda oculta, insisto, jugando un poco con la esperanza del pueblo colombiano. Esos son los temas, doctor Fernando, que quedan muchísimas dudas. Yo me temo mucho, y lo digo también abiertamente, doctor Fernando, que aquellas personas que van a esas mesas de negociación por parte de la sociedad civil se terminen convirtiendo en notarios de un acuerdo de impunidad o en idiotas sutiles del gobierno de Gustavo Petro, como lo vivimos, como lo vivieron y lo vimos en la negociación con las FARC. Entonces, cuando no hay unas condiciones mínimas de negociación, unos puntos, unas líneas rojas
unas exigencias. Es que aquí los terroristas es el ELN, doctor Fernando, no es el pueblo colombiano. Es que aquí quienes tenemos derecho a exigir las condiciones, pues somos nosotros, como colombianos, frente a un grupo que nos ha hecho mucho daño. No sé, no nos han dicho nada, es que al final lo único que nos dicen, doctor Fernando, es que van a retomar donde quedó las negociaciones con Juan Manuel Santos, y yo me pregunto, si acaso hubo, que quedaron, no quedaron en nada. Es decir, ¿qué avanzó el gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN? Yo sí le voy a decir en qué avanzó, en que ese grupo se fortaleció en el Chocó y se fortaleció en el oriente colombiano, en el Catatumbo y en Arauca y en otros territorios. Entonces, yo sí esperaría, ahora nos dice el ministro de Defensa que aquí van a seguir las operaciones en contra del ELN. Yo me pregunto, ¿cuántas operaciones ha habido en los últimos 90 días en contra del ELN? ¿Cuántos capturados? ¿Cuántos bombardeos? ¿Cuántos golpes a sus estructuras? Ninguna, doctor Fernando. Y no las vamos a ver en este gobierno, mientras este grupo lo que hace seguramente es fortalecerse, enriquecerse con la exportación de cocaína y atemorizando a la población colombiana. Doctor Gabriel Vallejo, un abrazo muy estrecho y nuestros agradecimientos de nuevo por sus importantísimas reflexiones sobre este tema vital para el país. Unas negociaciones de paz que de paz no tienen nada. Los mayores ecocidas en la historia, usted dice que en la historia de Colombia, yo digo en la historia de América, no ha habido un ecocidio parecido al que se ha cometido sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas. Doctor Vallejo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Feliz día para todos. Bueno, que